soy. Mi esposo y mi hijo saben que quizás soy media mañosa, que me gusta el orden. ¿Qué pasó? ¿Quién sacó esto de acá? ¿Cuál es su característica en la casa? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué sabe la gente de su casa, de usted, que quizás afuera no conocen? ¿No? Porque cuando vamos a otras casas, yo me acuerdo cuando era chica, cuando era joven, uy, pero qué linda niña, se porta tan bien, lava la loza cuando va de visita. Después llegaba a la casa, ay, qué nata, no quiero lavar la loza. Ya, pues ve, lava la casa, la loza afuera y acá en la casa no echa ni un escobazo, me decía la mamá. Y así nos pasa a veces también afuera, ¿no? Nos conocen, qué lindos son, uy, qué lindo hermano, uy, pero qué mujer tan virtuosa, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero en la casa realmente saben cómo somos. Y esto es obviamente un arma de doble filo, ¿no? Que el Señor nos tiene que ayudar a ser íntegros, lo que hablábamos la semana pasada y todo. Pero creo que hay mucho en nuestra familia que considerar en relación al liderazgo porque el Señor nos da la gracia para ser quienes somos, para superar nuestros baches por ahí y también amar, ¿verdad? Que el liderazgo intencional dentro de nuestra familia esté caracterizado por ese amor que le tenemos al Señor y que vayamos creciendo. Pasa a veces en la casa que nos culpamos bastante, ¿o no? Nos culpamos y decimos, pucha, y nos tiramos allí acusaciones el uno al otro. Pero yo creo que es importante que nosotros veamos que tenemos que ir creciendo y que si somos mejores que ayer, entonces ya estamos en un punto no de culpa, no de pucha, ya, pues tú nunca, ¿no es cierto? Eso es nunca y eso siempre que a veces decimos. ¿Le ha pasado que recibe, pero es que tú nunca, es demasiado absoluto? Es que tú siempre haces. No, y vamos cambiando, y esa es la idea, que nosotros vayamos de gloria en gloria, vamos superando ciertas cosas. Y hoy día quería hablar un poquito nuevamente del liderazgo de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Estábamos hablando la semana pasada, y leímos el texto en Josué 1, 6 al 8, bueno, todo el pasaje, pero hoy día vamos a enfocarnos en los versículos 6 al 8. Me gustaría que fuéramos ahí a Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y cuando hablamos de la familia, siempre podemos decir cosas bien chistosas, ¿no? Porque obviamente son tallas internas o son cosas que pasan dentro de nuestra casa. Vamos a leer lo que le dice Dios a Josué en relación al liderazgo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Josué 1, 6 al 8. Esta es una palabra para los líderes y hoy día el Señor nos manda también a tener esa influencia positiva sobre otros. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente, o esfuérzate nuevamente le dice, ¿no? Y sé valiente, muy valiente le dice ahora. Cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vamos a orar al Señor, ¿les parece, en esta mañana? Padre, bueno, te agradecemos esta mañana, te agradecemos este tiempo de reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros, porque es tu palabra que es viva, es eficaz, Señor, la que va a nuestro corazón, la que justamente toca ese punto que tú deseas, Señor, tratar en nuestra vida. Yo como ser humano, Señor, no tengo la capacidad de saber la necesidad y el punto que tú deseas tocar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Pero tú sí sabes, Espíritu Santo, te rogamos hoy día que tú puedas hablar a nuestra vida y que nosotros tengamos la disposición de abrir nuestro corazón y estar dispuestos a que tú hagas los cambios que desees hacer en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Saben qué? Esto es importante. El lugar favorito para tratarnos el Señor, ¿no es cierto?, es dentro de nuestra familia. El gimnasio espiritual favorito del Señor es dentro de nuestra familia. Y a veces nosotros pensamos, ay, esta familia que me tocó. Yo creo que todos cuando éramos chicos, adolescentes, pensamos más de alguna vez como que el Señor se equivocó de ponerme en esta familia tan ruidosa o tan, no sé, yo siempre era como la más callada de la casa y todos eran, ¡ah!, y todos gritaban y yo decía,
te equivocaste. No sé si soy yo la única loca malagradecida, no, pero seguramente en algún punto de la vida hemos pensado que nuestra familia es la carga que tenemos que llevar, es el problema por el que no crecemos, es la familia equivocada, no sé, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero en algún punto el Señor nos pone ahí derechito, nos enriela y nos dice, tranquilo, que el problema no es la familia. La familia, ya sea que hayamos sido hijos en la casa de nuestro padre o ahora tengamos nuestra familia, ¿no? Con nuestro esposo, nuestros hijos, no sé. La familia es el gimnasio favorito de Dios para hacer crecer nuestro carácter, nuestra vida espiritual, los dones, las gracias que el Señor nos ha dado, y también es el lugar donde Dios nos provee del amor y de esa contención, ¿verdad? Y es el lugar donde nosotros debemos proveer eso a los que están en nuestra casa. Entonces, el lugar favorito de Dios para hacernos madurar es la familia. Y si podemos pensar esto un poco a fondo, quizás tú y yo vamos a llegar a la conclusión de que justamente esas cosas que estamos evitando en nuestra familia, ese tiempo que a veces es como tenso y que al final me lleva a orar y decirle al Señor qué pasa, son justamente los tiempos que el Señor espera que tengamos para madurar, para crecer, para avanzar, para rendirnos, ¿verdad? Porque realmente, ¿cómo somos tratados? El Señor nos trata por medio de su palabra, amén. Obedecemos la palabra y podemos ejecutarla, pero también a veces por medio de esa fricción que puede ocurrir, ¿verdad? Y es justamente ahí donde el Señor espera que nosotros seamos sabios. Esta palabra es para un líder, pero ahora en Josué 1 y después durante todo el libro de Josué vemos a Josué desarrollando el liderazgo, pero él en realidad tuvo 40 años de preparación a los pies de Moisés. Y eso es impresionante, ¿verdad? Justamente tu familia es la que soporta, hay que decirlo, todo el trato de Dios que el Señor está haciendo en tu vida, ¿sí? Amén, es la familia la que me soporta y yo soy mejor hoy día porque tengo un esposo que me ama, que me soporta. Tengo un hijo que es mi primer hijo y como que el primer hijo siempre casi que es el experimento. No, uno no está experimentando pero no sabe. Entonces tiene que aprender y contigo aprendo, ¿no? Y no estoy diciendo que estamos haciendo las cosas a la loca o así, estamos aprendiendo y el Señor nos ha puesto en nuestra familia para un proceso de aprendizaje, un proceso en el que debo tomar el rol que Dios me ha dado y también debo ejercer, ¿no es cierto?, ese liderazgo que el Señor me ha mostrado que debo tener, ¿no es cierto?, que el Señor nos ayude. Y me gustaría que pudiéramos mirar un poco la historia de Josué hacia atrás. La primera vez que se menciona a Josué en la Biblia es en Éxodo. Y como dijimos, estamos nosotros leyendo ahora aún la palabra, ¿no es cierto?, que Dios le da a Josué en Josué 1, a un líder, a un hombre que es conquistador, que va a tomar la tierra prometida y le dice, sé fuerte y valiente. Realmente se acaba de morir Moisés y es un tremendo poncho, como decimos, ¿no?, una tremenda responsabilidad lo que viene para adelante, pero el Señor le ha preparado. Hay 40 años de preparación, tal como Dios preparó a Moisés. Nosotros generalmente pensamos en Moisés como el gran hombre de Dios y se nos olvida mencionar a Josué, porque Josué también fue en la labor que Dios le dio un gran hombre de Dios, una gran persona de Dios. Él tuvo una labor específica y Dios lo preparó para ella. Y sabes, el Señor está usando tu familia para prepararte a ti también, para todas las labores, dentro de tu familia y también fuera. Porque nuestra familia es la gente que nos rodea y en especial nuestra familia es la bendición más grande que el Señor nos ha dado, ¿sabes? Por eso es importante hablar del liderazgo en la familia y de cómo tú, quizás si eres el hijo más chico, también tienes un rol de liderazgo, un rol de influencia con las demás personas en tu familia. ¿Qué pasó? ¿Me siguen? ¿Están aquí? ¿No sé? Dije yo con las mascarillas, no sé si están, mascarilla, lente oscuro más encima, no sé si están, van a bailar remolineando con la mascarilla. No, todavía no, tranquilidad. Bueno, vamos entonces ahí a mirar lo que hace Josué, ¿no es cierto? Lo que hace Moisés con Josué, o cómo se ve este trato, ¿no es cierto? La primera vez, como les decía, que se menciona a Josué es en Éxodo 17:9 y aquí se muestra a un Josué jovencito, parece, ¿no?
Bueno, él viene saliendo de Egipto junto con todo el pueblo y los atacan los amalecitas. Entonces Moisés le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. No sabemos en realidad si él tenía algún tipo de cargo. Se supone que son, que viene saliendo, ¿no es cierto?, recién de la tierra de Egipto. Pero al parecer Josué ya había demostrado algún tipo de características de liderazgo, ¿no? Y Moisés le dice, escógenos a varones y salen a pelear y vayan ahí a la guerra y defiéndanos, ¿no es cierto? Y es aquí donde está esta famosa historia donde Ur y Aarón le levantan los brazos, ¿no es cierto?, a Moisés. Y mientras le levantaban los brazos, Josué vencía. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿Qué aprendió Josué allí? Josué creo que lo más importante que aprendió de todo esto es que el Señor es el que da la victoria. Él podía estar allí, yo creo que tomó como un liderazgo así como, oye, no hay nadie más acá, bueno, ya yo voy, vamos a la guerra. Pero el Señor estuvo con ellos. Imagínense, la primera vez que se menciona a Josué, se le menciona ya como un guerrero, ya como una persona que quizás venció, era una riña como de calle casi, hacía algo en el desierto con un pueblo chiquitito. Pero Dios desde ese primer momento ya lo estaba preparando para el gran momento de conquistar la tierra, con todos sus reyes, eran palabras mayores, pero el Señor empezó esa preparación antes, mucho antes. Si el Señor hoy día, por medio de tu familia, te está probando en la paciencia, en el servicio, en el amor, en la incondicionalidad, créeme que es porque eso tiene que seguir creciendo. Y si no pasamos la prueba de por lo menos ser fieles o dar fruto en nuestra familia en relación a esas cosas, difícilmente el Señor nos va a poner en lugares de más autoridad o más adelante, ¿no? El Señor estuvo preparando a Josué para grandes cosas, sí, pero esas grandes cosas empezaron con pequeñas cosas o con pasos tempranos. Y sabe que el Señor nunca nos ahoga, el Señor nunca nos llama a ser, qué sé yo, directores de algo, sin antes habernos mostrado cómo hacer eso de alguna manera en un contexto más pequeño. Y tu familia, mi familia, es el contexto perfecto para desarrollar el carácter que Dios espera que nosotros tengamos. ¿Amén? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Amén. Ok, no vamos a mencionar todas las veces en las que, o leer todos los textos, si los quieren, los tenemos acá, se los envío, pero se menciona varias veces a Josué, y la siguiente vez que se menciona a Josué es cuando él sube detrásito de Moisés a la montaña. Él sube del Sinaí. Él está allí, yo creo que escondido detrás de alguna piedrita, no sé cómo, pero él estuvo con Moisés cuando Moisés recibió las tablas de la ley. ¿Sabía eso? Quizás no lo tomamos muy en cuenta. Siempre pensamos a Moisés, el gran hombre de Dios ahí con el viento de Dios y soplando, sí, en las películas, ¿no? Y las tablas y el dedo de Dios. Y ahí atrás, ahí estaba Josué, po. Él vio todo. Él estuvo, quizás estaba más abajo, dice el texto que nadie más vio ¿no es cierto?, esa manifestación de Dios, pero él estuvo ahí todo el rato, fiel. Y cuando bajaron, de hecho le dice Josué, oye, como que escucho ruido de pelea, ¿qué estará? No, le dice Moisés, eso no es ruido de pelea, estos se desbandaron, porque Dios le había avisado arriba, ¿no? Josué estuvo ahí todo el rato, Dios lo preparó. ¿Cómo preparas? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos? ¿Nos ven orar? ¿Nos ven comportarnos bien? ¿Nos ven tomar buenas decisiones? ¿O reciben esa maña nomás? ¿Reciben al papá cansado que llega y ya no quiere más no ver a nadie? ¿O a la mamá estresada que ya no tiene...? ¿Qué reciben nuestros hijos? Josué fue moldeado por las experiencias de fe y espirituales que tuvo Moisés. Josué no es el protagonista en estas experiencias. Y eso me llama muchísimo la atención, porque quizás la gente que está a nuestro alrededor hoy día no parece ser, nuestros hijos, la gente que nos rodea, no parece ser los protagonistas, pero esa preparación, eso que están viendo, eso que hoy día están viviendo porque tú lo vives, es lo que va a hacer que ellos vivan esas mismas o mejores y más grandes experiencias espirituales más adelante. ¡Wow! ¿Somos los Moisés de algún Josué? Amén, que así sea, ¿verdad? Dice el texto bíblico que también Josué fue siervo de Moisés y aprendiz. Y mire lo que dice Josué 33:11.
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Quién es el que tiene ahí la experiencia sobrenatural? Moisés, ¿no es cierto? Como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Parece que Josué no es el protagonista, pero Josué está aprendiendo de todas estas experiencias espirituales. Y nunca se dice que Josué fue el tocado, el bendecido, pero créame que Josué era el bendecido. Era el que estaba ahí aprendiendo. Y hoy día te digo, si estás en la posición de Josué, si eres un hijo, si eres una persona joven o adulta que quiere aprender, toma la posición de Josué, pégate ahí, no esperes que te digan. ¿No es cierto? Es que no me han llamado a servir, pues estoy aquí esperando que me llamen. Métete, pégate a otro que tú estás viendo que está viviendo situaciones o que puede liderarte de alguna manera. Y en nuestra casa, que el Señor nos ayude, porque seamos Josué o seamos Moisés, tenemos un rol que cumplir, un ejemplo que dar y algo también que aprender. Los padres aprendemos también de los hijos. Amén. Sí, definitivamente. Pero la autoridad que Dios ha dado sobre los padres es algo que no podemos quitar de encima y no podemos darle esa autoridad a los hijos. No podemos descansar en que el hijo sea muy proactivo y que él sabe. Nuestros esposos, padres de familia, tienen una autoridad. Y esto es una palabra del Señor que les voy a decir, hermanos amados, a todos los padres de familia. Usted no tiene que pedir, exigir, rogar. Usted no tiene que hacer nada con esa autoridad para ser líder espiritual en su casa. Usted la tiene y usted ya la está ejerciendo. El tema es que si usted no la está ejerciendo en Cristo, no la está ejerciendo bien, está dando un mal ejemplo. Está mal utilizando lo que Dios ya le dio, porque la autoridad usted ya la tiene. Usted ya es sacerdote de su hogar, ya es líder en su casa. Y el Señor le va a equipar, le va a dar todo lo que usted necesita, porque el Señor a ninguno lo manda así a la guerra sin nada. El Señor nunca hace algo que Él no le manda a hacer nunca algo que Él no haya hecho primero. Y aunque Él literalmente no fue un padre biológico, Él sí nos enseña cómo serlo. Él sí nos enseña todas las cosas que necesitamos saber, porque Él sí es padre de multitudes. Él sí es. Y Él es el trato que tiene de padre y de amor con nosotros. Es el mayor ejemplo que podamos tener de liderazgo. Así que para los padres de familia aquí presentes, esta palabra es para ustedes, para todos nosotros, pero creo que en especial para ustedes. Sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué? Porque el esforzarse es algo que yo creo que está en la capacidad de todos los varones líderes del hogar. Y ser valiente, porque hay que tomar decisiones difíciles muchas veces. Decisiones de liderazgo, decisiones de, poner límites, ¿no? O decisiones de, sí, sabes que esto hay que hacerlo, vamos a la guerra contra Amalek. Tomar decisiones. Hay que ser valiente para tomar decisiones, ¿no? Y no esperar, anda a preguntarle a la mamá. Hay que obviamente tomar decisiones juntos, pero esposos aquí presentes, padres de familia, tienen autoridad, una autoridad dada por Dios, que ya está del lado de ustedes. Que el Señor les dé sabiduría. Amén. No hay nadie aquí, se me durmieron. Amén, amén. Josué fue siervo de Moisés, pero también estuvo durante todas las pruebas en el desierto, porque él fue uno de los espías, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? En Números, de los 2 espías, él fue uno de los espías y uno de los 2 que dijo, no, si la tierra la podemos conquistar, y los otros 10 ahí pinchando el globo dicen, no, que es muy terrible, nos van a comer como pan, y Josué y Caleb dicen, no, vamos a conquistar. Bueno, cuento corto, se quedaron en el desierto, repitieron la prueba 40 años hasta que toda esa generación se muriera. Recién iban a poder entrar, pero los únicos 2 de toda esa generación, de toda esa gente que ellos veían viva, que eran centenares, los únicos 2 que iban a entrar en la tierra eran Josué y Caleb. Josué como líder del pueblo, él no lo sabía en ese momento. Pero qué interesante, porque Dios sí lo sabía y lo preparó durante todo este proceso. Y Josué tuvo que vivir bajo la autoridad de Moisés muchos casi motines. ¿Ha vivido un casi motín en la casa?
no me quiero bañar. O no sé, tantas otras, desde eso que suena como sencillo hasta ya cosas más grandes, ¿no? Como dicen por allí ese dicho, a mí me asustan pero con ese, ¿no? Me dicen, hijo chico, problema chico, hijo grande. Son otros problemas, ¿no es cierto? Palabras mayores. Otras decisiones que traen otras consecuencias. Y yo ya, son hijos adultos, ya quizás no puedo, no, como no te quedas adentro. O te metes al agua y se acabó. ¿Verdad? Que el Señor nos dé sabiduría. Y como a Josué lo hizo, como con Josué lo hizo, le dejó estar allí aprendiendo. Quizás tú dices, yo nunca tuve un padre que me enseñara bien. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor nos da lecciones importantes y el Padre Celestial nos da el mejor manual. A veces decimos, no hay manual para criar hijos. Sí, quizás no hay ninguno literal que diga, tú debes hacer, pero la Biblia es nuestro manual de vida y también manual de crianza. Así que ahí está la sabiduría que necesitamos tener para ser líderes en nuestra casa. ¿Y cómo vamos a obtener esa sabiduría si no leemos la Biblia? Si no estamos impregnados de los principios divinos, nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios le dijo a Josué. Y aquí está el tema, porque cuando queremos liderar en nuestra casa, ¿no? En especial para los que tienen mayor autoridad en la casa, que son los padres, el consejo que Dios le da a Josué es indispensable. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito. Entonces hay varios consejos acá y la mayoría de esos, hasta el versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Cuáles son los consejos que Dios le da a Josué para ser un líder? Recordemos, y vamos a llegar a eso en el capítulo 24 de Josué, al final. Josué dice, mi casa y yo serviremos. ¿Cómo empieza esa historia? Solamente esfuérzate. Josué no tenía idea de lo que iba a pasar. El Señor le está diciendo, Josué, cruza el río, este río que jamás nadie ha cruzado, ustedes nunca han hecho esto, todo esto están escribiendo un libro en blanco, aquí te lo paso, escríbelo. Definitivamente necesitaba estas palabras, esfuérzate y sé valiente. Y hoy día el Señor te da, o cuando nace un bebé, ¿no es cierto? Y toma, escribe, esto es todo nuevo. Yo cuando recibí a Luz, ¿y ahora qué hacemos? Nos pensábamos con el Señor, ¿qué hacemos con él? Y a cada etapa tiene su desafío. Cada etapa tú vas escribiendo algo nuevo. Como hijo dentro de la casa. ¿Y qué viene ahora? O como padre, liderando tu familia. Esfuérzate. Solamente sé fuerte y muy valiente. Entonces a la pregunta, ¿qué hago? Mira cómo el Señor nos responde. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y cuídate de cumplir la ley. Cuídate de cumplir la ley de Dios. No podemos replicar lo que no somos y por lo tanto debemos estar impregnados de la palabra de Dios. El liderazgo en nuestra casa no es a nuestra pinta y esto es importantísimo saberlo, ¿verdad? No es como me criaron o como yo creo o como todo el mundo lo hace. Es a la pinta de la palabra del Señor, ¿no? Amén. ¿Alguien, por favor, dígame alguien? Amén. Porque si somos creyentes entendemos eso. No es a mi pinta, no es que yo aquí soy el que yo mando, es que yo creo, es que yo... No es a lo que todo el mundo hace, no es a lo que yo recibí. Obviamente si es que eso fue un mal ejemplo, pero sí es a lo que la palabra dice que es correcto. Entonces es a la pinta de Dios. Antes de liderar a otros debo cumplir los requisitos que habíamos hablado la semana pasada. Requisitos de integridad, de disciplina, de prioridad, de visión y de fe. Pero mira lo que le dice el Señor, cumple la ley de Dios. ¿Qué ley rige en la casa? ¿Es el viejo oeste la casa? Como el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿O es realmente la ley de Dios? ¿Y cuál es la ley de Dios? La palabra del Señor dice que la ley nosotros fue abrogada porque Cristo vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley. ¿Pero por qué? Porque ninguna persona, ningún ser humano puede cumplir realmente y cabalmente la ley de Dios. Pero en Cristo está cumplida la ley. Él cumplió la ley, Él sí fue el único que la cumplió. Y por lo tanto nosotros en Cristo tenemos gracia y Él nos da una nueva ley. Se habla 2 veces por lo menos en el Nuevo Testamento de la ley de Cristo. Y la ley de Cristo tiene que ver más bien con el amor.
tiene que ver con seguir estos principios superiores. Si ha visto el Sermón del Monte, sabe de qué hablo, Mateo 5. La ley de Cristo tiene que ver con amar. Y si podemos amar y tomar decisiones en base a la palabra de Dios y en base al amor, es casi una receta infalible, ¿verdad? Hay algunos detallitos entre medio que podemos seguir mejorando siempre, pero en términos generales, usted me pregunta, ¿cómo entonces lidero en mi casa? Bueno, sé fuerte, muy valiente. Sigue, cumple la palabra de Dios, la ley del Señor. Dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes. ¿Qué sería desviarse? ¿Empezar con la carrera de caballo y terminar o llegar con la carrera de burro, ¿no? Que a veces decimos nosotros en nuestro idioma chileno. Sería empezar o vivir un tiempo en algo y otro tiempo no, ¿no es cierto? Como que, uy, ahora fue a la iglesia, me hablaron de esto, ya, sí, pongámonos las pilas. Y el próximo mes, ya me relajé. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sé constante. ¿Sabes qué? Algo importante acerca del legado. ¿Sabes qué significa la palabra legado? Todos queremos dejar un legado, ¿no? Como una herencia, algo que la gente diga, una gente conocida en nuestra casa es como, oh, él me dejó un legado de salvación, él me predicó el evangelio, mi papá. Un legado de espiritualidad, un legado, qué sé yo. El legado tiene algo importante y el legado tiene que ver mucho con la fidelidad y la continuidad. Un legado no se deja de un día para otro. El legado no se, simplemente yo digo, ya, hoy día voy a transformar todo y todo lo que hice para atrás, son 40 años. El legado requiere fidelidad en el tiempo. Y yo sé que el Señor puede transformarnos. Si hoy día tú lo decides y dices, atrás no tengo realmente un legado constante. Si hoy día lo decidimos, el Señor, yo sé, estoy segurísima, que va a ser fructífero ese llamado, ese legado que el Señor nos va a sostener para nuestros hijos. Pero es importante entender que el legado requiere fidelidad, longevidad en el fondo, ¿no? Dice la palabra también, meditar. ¿Qué es necesario? Meditar para que nos vaya bien. Tenemos que meditar en la palabra. No sé si se da cuenta, pero todas las recomendaciones que Dios le está dando a Josué tienen que ver con la Biblia. ¿Es la Biblia el punto central de su vida? ¿De mi vida? ¿Es la Biblia a lo que vamos todos los días? ¿Es el consejo que seguimos? ¿Es la noticia que vemos? A veces vemos más noticias que la Biblia. Vemos más Facebook, vemos más, no sé, redes sociales. Ya estoy antigua con el Facebook, ¿no? Instagram, ¿qué más? TikTok, ahora está, no sé qué otras aplicaciones. Vemos tantas cosas en nuestra vida antes que la palabra del Señor, que el Señor nos guarde, porque lo primero que tiene que estar, no te desvíes. ¿De qué? De la palabra. Ni a derecha ni a izquierda. Medita de día y de noche. Es intenso esto. No sé si se había dado cuenta, pero ser líder es intenso. Estar a cargo de algo es intenso. No solo hay que pagar cuentas. Ser líder en la casa no es solo traer el sustento, no. Hay muchísimo, muchísimo más que hacer y tiene mucho que ver con dónde estoy yo fundado como padre, ¿verdad? Liderar positivamente en la casa es una de las cosas más difíciles que podemos hacer porque allí nos conocen, ¿verdad? Pero el Señor, la fama, ¿no? El Señor nos ayude a todos los que estamos en esta posición y tengamos, ¿no es cierto?, esta decisión de ser fuertes y valientes para poder tener un ejemplo en nuestras casas. Ser fuerte y ser valiente porque tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿sabe? Decisiones difíciles. ¿Voy a orar? ¿O voy a levantarme justo porque tengo tanto sueño? Es una decisión difícil, ¿no? Si no tenemos el hábito, es una decisión difícil. Una decisión difícil. ¿Voy a ser dulce cuando me están tratando mal? ¿O voy a tratar con la misma moneda? Decisión difícil. Sé valiente. Toma la decisión correcta. ¿Voy a ser trabajador, responsable, sabio, humilde, consecuente? ¿O voy a tomar el camino fácil? Tirar la esponja, responder mal, andar en neutro. Que el Señor nos ayude, sé fuerte y valiente.
que confíen en nosotros, que la gente en nuestra casa confíe en nosotros, porque quizás, y esto también me parece que es algo que de repente es un poquito complicado de hablar en las familias, pero si queremos esposas que nuestros esposos tomen ese liderazgo, tenemos que dar ese espacio, ¿verdad?, para que tomen decisiones. Y como esposos, si ustedes toman decisiones, nosotras queremos confiar en las decisiones que están tomando, ¿verdad? Pero allí hay un gran punto. La confianza se cultiva, tanto para confiar en el que está tomando la decisión y como el que está tomando la decisión para tomar y dirigir a la familia. El Señor nos ayude. He dicho mucho eso hoy día, pero creo que definitivamente lo necesitamos, la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Todos estos son parámetros que la palabra nos da, pero creo que ninguno de nosotros va a cumplirlos a cabalidad perfectamente. Y por eso la familia es nuestro gimnasio espiritual, es nuestro lugar para madurar, es nuestro lugar para tener gracia y misericordia. Así que si tú eres parte de una familia, seguro lo eres, la mayoría de nosotros vivimos en familia, ten gracia. Amén. Amén, ten gracia y ten misericordia hacia quien sea, en el rol que estés. Si eres hijo, ten gracia con los padres. Se van a equivocar. Amén, decimos los padres. Si eres hijo, también te vas a equivocar. Así que los padres, ¿qué tenemos que tener? Gracia, perdón y una instrucción y una dirección correcta. Que el Señor nos ayude. Hay algo muy importante en cuanto al liderazgo, y es que, y aquí sí venía el triangulito que tratamos de poner el otro día, que mientras tú más tienes escalas quizás en el liderazgo, tienes, ¿no es cierto?, una posición de autoridad, más responsabilidad tienes, ¿no? Y cada vez más hay que morir a ciertos derechos. En el mundo, dice Jesús, aquí los reyes de las naciones, mientras más autoridad tienen, parece que tienen más respeto y pueden pisotear a otros y pueden tener derechos. Pero nosotros en Cristo, mientras más arriba vamos, ahí se dice cliente, porque esto es como bien en el área ejecutiva, pero me pareció muy bueno trasladarlo al asunto espiritual de las relaciones en la casa, porque mientras más autoridad tengo bíblicamente, más debo servir. Y esa es la autoridad y ese es el liderazgo bíblico. Mientras más autoridad o ¿no es cierto?, sentido de mando tengo, porque soy la persona en la casa que tiene la autoridad, más derechos debo rendir. No sé si me explico, ¿no? Derechos debo rendir. O sea, quizás la mamá, y a veces eso pasa, ¿no?, es la que se acuesta último, se levanta primero. Quizás tendría el derecho, como es la que más hace de repente ahí en la casa, de descansar un poco más, pero ella rinde sus derechos para servir al resto. El papá en la casa quizás tendría el derecho de mandar, pero él decide en el Señor servir, amar, escuchar, respetar, dirigir con amor. Qué importante es que podamos rendir nuestra vida al Señor. Porque estos principios de liderazgo de que estamos hablando nos hacen pensar, no, yo estoy lejos. No sé si alguien mira esto y dice, no, yo estoy lejos. Pero el Señor es el que por gracia nos enseña a caminar día a día. No mires como, no llego allá. Porque si Josué al principio de su vida, cuando peleó contra Amalek, le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué? Vas a tener que conquistar tú la tierra porque Moisés se va a morir justo antes de que eso pase y tú solito vas a tener que dirigir a todo ese pueblo para entrar a la tierra, a un lugar desconocido. Yo creo que Josué se devuelve a Egipto. Pero Dios le fue revelando de a poco lo que él tenía que hacer. Y hoy día, si tú eres hijo en tu casa, el Señor hoy día te está preparando a ti. Si tú eres padre, también te está preparando a ti para lo que viene más adelante. Así que tengamos un liderazgo paso a paso, para que el Señor nos ayude. Voy a terminar un poco de recorrer la vida allí de Jesús, de Jesús, bueno, es el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, Josué, Jehová salva, ¿no? Estuvo en los problemas que Moisés tuvo, y me gustaría que viéramos una de las cosas acá importantes. En Números 11 se menciona otro motín que el pueblo de Israel está haciendo, ¿no es cierto? Y están todos pidiendo carne, y están pidiendo, en Números 11, 24, dice Moisés, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor.
Pero ¿qué había pasado durante todo el capítulo antes? Que Moisés recibe una acusación, un motín, casi quieren volverse a Egipto, ya no quieren comer más lo que está ahí en el desierto. Y este maná, súper mal agradecido, ¿no? ¿Quién no le ha dicho, a quién no le ha tocado recibir qué asqueroso esta comida? De los niños de la casa, después de que estuvieron ahí cuánto rato haciendo comida, ¿no? Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Así está el pueblo de Israel, reclamando en el desierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que Moisés se quiere morir. Se está a punto de pegarse un tiro acá. Vemos una crisis tremenda. No sé si hay alguien que ha estado en esta situación. Espero que no, pero creo que sí. La mayoría de nosotros estamos en un punto de nuestra vida, de una crisis tan grande con nuestra familia, que decimos, esto me supera, esto yo no sé qué hacer, Señor. Si va a ser así, mejor llévame. O sea, no doy más. Eso es lo que Moisés dijo. ¿Y dónde estaba Josué? Ahí al ladito. Viendo todo eso, viendo también sus crisis. Y creo que es importante que nuestros hijos no solo nos vean andar de crisis en crisis, sino superar esas crisis, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después? Dios le respondió y le dio dos respuestas. Una de las respuestas es que Él iba a proveer al pueblo lo que necesitaban, y la otra respuesta es que Él iba a llenar a 70 ancianos con su espíritu, iba a distribuir el liderazgo también. Entonces, en un punto, Josué, en el capítulo 11, versículo 28, dice, entonces Josué respondió, es el ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, dijo, Señor mío, impídeselos. ¿Por qué? Porque estaban los 68, hablando aquí en lenguas a todo dar, y, estaban llenos del Señor. Y habían dos que se quedaron en el campamento. Alguien vino a avisar, oye, pero estos dos se quedaron allá. Entonces Josué le dice a Moisés, impídeselos, que no lo hagan más. Y Moisés, ¿qué le responde? ¿Tú tienes celos de mí? No, sale por mí, ojalá que todo el pueblo fueran profetas, le dice. Vamos a hablar de alguno de estos principios, yo creo, en otro momento. Pero qué importante es que sacamos aquí de conclusión que Moisés espera que haya dignidad y liderazgo en otras personas en la casa. Distribuir el trabajo y también darle, ¿cómo se llama? Delegar en otros. Esta autoridad también es importante. Creo que es parte de formar, y aquí nos da todo el proceso, ¿no? Nos da el proceso de cómo él fue formado y cómo el Señor le mostró que también debía delegar en otros. Voy al final de la vida de Josué y con esto termino. Josué, está medio largo este, ya va. Josué al final de su vida, el libro de Josué es el que más relata muchas experiencias de la vida de Josué, ¿no es cierto? Desde el principio, cuando él tiene que entrar y ver todo esto nuevo y el Señor le dice, esfuérzate, sé valiente, no te apartes, no te vayas, ¿no es cierto?, del libro de la ley. Él conquista, reparte la tierra, hace montones de cosas. Y al final del libro, Josué ya está viejo, se va a morir, está a punto de partir con el Señor. Y Josué le dice algo al pueblo. Y este es su legado. Les dice, ahora tienen que escoger. Y yo me imagino a un papá hablándole a sus hijos también. Ahora yo estoy por partir, pero ustedes tienen que escoger. ¿A quién servirán? Pero lo que es yo, mi casa y yo, serviremos al Señor, ¿no es cierto? Serviremos a Jehová. Me parece que podemos tener muchas áreas de influencia y la próxima semana, se viene la tercera de esta serie, estuvimos hablando del liderazgo personal, hoy del liderazgo familiar y también del liderazgo en comunidad o con otros. Pero no sé si se da cuenta, pero uno es requisito para el otro. Yo no puedo liderar bien en mi casa si no lidero mi propia vida espiritual. El Señor nos ayude. Amén. A tener disciplina en nuestra vida. Pero nos ayude también en nuestra casa y en nuestra familia, donde nos conocen, donde saben quiénes somos, donde necesitamos tanto rendirnos, ¿no es cierto? Rendirnos al Señor para que Él haga a través de nosotros. Que el Señor nos ayude a ser humildes, a ser pacientes, a ser bondadosos, a tener este liderazgo intencional, porque tal como Josué queremos declarar hoy día, yo y mi casa serviremos al Señor, y es lo que yo deseo que pase.
que la palabra del Señor no se aparte de mi boca, ni de día ni de noche, y que lo que yo hable a mi hijo, que lo que hable en mi casa, sean principios divinos. ¿Esa es tu disposición? Amén. Que sea nuestra disposición, que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos, para que hagamos todo lo que en él está escrito. ¿Y sabes lo que dice el pasaje al final? Entonces, el Señor prosperará tu camino y te irá bien. Otras versiones dicen, tendrás éxito. La palabra original en el hebreo tiene que ver con la sabiduría, la inteligencia, no con un resultado, sino con lo que conformaste en tu vida y con lo que estás transmitiendo, porque si eres líder, o sea, eres alguien que influencia en tu casa, esa sabiduría, aunque seas el hijo más chico, la vas a transmitir a los demás. Esto es un gran desafío. Por eso creo que el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, porque quizás no tienes idea cómo hacerlo. Pero cada vez que tengas esta duda, levántate en la mañana, abre tu Biblia, lee lo que el Señor te está demandando hacer, ora y te vas a levantar ahí con más ideas. Te vas a levantar de ahí con la gracia del Señor, para seguir liderando, para seguir avanzando, para seguir bendiciendo a tu familia. Y si en el día de hoy alguno de ustedes dice, la verdad es que yo no sé por dónde empezar, lee otra vez este pasaje, léelo una y otra vez, porque el Señor te va a dar lo que necesitas. Solamente, y esto es para ti que dices, no sé cómo hacerlo, el Señor te dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día, de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y tu familia servirá al Señor. Te irá bien. ¿Por qué te irá bien? Porque podrás presentarte ante el Señor y decir, Señor, yo te busqué, yo anduve contigo, yo transmití lo que más pude de tu presencia. Aquí están los hijos que me diste. Seamos intencionales, hermanos amados, en liderar en nuestra casa y que el Señor nos ayude. No me voy a cansar de decirlo porque por nuestras fuerzas no podemos. Amén. Le pido que se ponga en pie un momento y pueda traer a su mente, pueda reflexionar en eso que el Señor hoy día le está pidiendo a usted. Quizás es algo muy grande, demasiadas cosas, pero me gustaría que usted pudiera traer a su mente una cosa que sabe que usted debe mejorar en su relación con su esposa o su esposo. Si no estamos unidos, dice, una casa dividida contra sí misma no prospera. Esto es un principio en todo sentido. Jesús lo está usando, usa un lenguaje familiar siempre que habla, ¿no? Generalmente. No podemos estar divididos. ¿Qué es la cosa que hoy día el Señor te está diciendo que mejores, que cambies, que pongas a los pies del Señor? Eso que es imposible para ti, eso que tu familia sabe que es tu yayita, que es tu debilidad, que es lo que te alegan, que es lo que tú mismo quizás odias de ti. Esa cosa, quizás son varias cosas, pero una cosa, ponla hoy día delante de la presencia del Señor. Porque lo que tú y yo no podemos cambiar en nuestras fuerzas, el Espíritu Santo tiene el poder de transformar en nuestra vida. Y si Él nos ha dicho, sé fuerte, valiente, tú poseerás la tierra, tú tienes, si nos ha dado una misión con nuestros hijos, con nuestra familia, es porque tú puedes hacerlo. Es porque yo puedo hacerlo. Pongamos esta situación, esta actitud quizás, esto que has identificado delante de la presencia del Señor. Y oremos al Padre.